Muy buenos días, mis estudiantes de quinto año y secundaria. Una vez más me encuentro con ustedes en esta nueva semana, donde nuestro proyecto integrador sigue siendo Solucionamos conflictos para fortalecer la convivencia y elaboramos conclusiones y comunicamos resultados de nuestra indagación. En esta semana 25 vamos a ir desarrollando el proyecto que hemos estado trabajando semanas atrás. Les doy una vez más la bienvenida para iniciar esta nueva sesión del día de hoy, este nuevo reto que nos plantea en esta sesión el día de hoy. Comencemos entonces. Antes quiero comunicarles a mis queridos estudiantes, antes de iniciar esta nueva sesión, que la próxima semana vamos a desarrollar una pequeña reflexión sobre los aprendizajes desarrollados en el primer y segundo semestre, para lo cual requerimos que cada uno de ustedes pueda organizar y tener preparado su portafolio que ha venido utilizando y en el cual se encuentran todos los productos que se ha trabajado hasta la fecha. Por ello, la próxima semana la hemos denominado Reflexionando sobre nuestros aprendizajes, aprenderemos mejor. Eso lo tenemos para la próxima semana, las sesiones siguientes. Bien, vamos a empezar entonces, mis queridos estudiantes de quinto y secundaria, con esta sesión que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a comenzar recordándoles la competencia, las capacidades, la evidencia y los criterios que vamos a necesitar para refutar o reforzar esa evidencia. La competencia que vamos a desarrollar el día de hoy es: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La capacidad que vamos a emplear en esta competencia es: genera y registra datos e información y analiza datos e información. La evidencia de nuestro trabajo del día de hoy va a ser elaborar su informe de su indagación. Vamos a tener los siguientes criterios para poder elaborar esa evidencia. Presenta la pregunta, la hipótesis y objetivos de su indagación. Paso número 1. 2. Va a comparar los cambios entre los diferentes residuos que ha estado observando. Va a contrastar la hipótesis con sus resultados y la información científica que vamos a ir planteando. Va a presentar y sustentar los procedimientos y las conclusiones teniendo en cuenta esa base científica. Presenta recomendaciones para el manejo de residuos que aporte a la sostenibilidad de la biosfera relacionada con los conflictos ambientales. Todo ello vamos a tener en cuenta para poder refutar o desarrollar nuestra evidencia para el día de hoy. Bien, el reto que vamos a tener el día de hoy es el siguiente. Antes de mencionar nuestro reto, vamos a recordar un poco lo que trabajamos la semana pasada. ¿Recordamos que hicimos la sesión anterior? Así es, mis queridos estudiantes, aprendimos a organizar datos cualitativos de las variables relacionadas con la degradación de diferentes tipos de residuos sólidos que se generan en nuestra vida cotidiana. El día de hoy, nuestro reto va a ser: aprenderemos a comparar los datos cualitativos obtenidos a partir de la observación de la degradación de los residuos sólidos para establecer relaciones de causalidad, similitud, diferencia. También elaborar y sustentar las conclusiones de su indagación con información científica para comunicar mediante un pequeño informe. El producto de la evidencia, una vez más, va a ser elaborar su informe de su indagación. Bien, vamos a empezar entonces a plantearnos el trabajo del día de hoy. Para lograr este propósito, vamos a tener en cuenta un poco la información que hemos ido planteando anteriormente. Para eso vamos a tratar de poder recoger datos informativos que representen y poder contrastar de alguna manera con la hipótesis de la información científica para poder así elaborar las conclusiones y finalmente evaluar nuestra indagación para luego poder comunicar. Les recomiendo tener a mano su portafolio, mis queridos estudiantes, y comenzar la sesión del día de hoy. No se olviden que he mandado una ficha de aprendizaje que va a ser muy importante que tengamos también en cuenta para el desarrollo de la sesión del día de hoy. Empezaremos recordando la situación que dio origen a nuestra indagación. ¿Recuerdan? Consuelo es estudiante de la institución educativa San José.
Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se produce diariamente en su hogar. También recordó que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se dejan en botaderos al aire libre y en otros casos se deposita en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de estos residuos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta cómo cambia con el tiempo los diversos residuos sólidos que se generan en nuestra vida cotidiana. Partimos de ese caso para desarrollar todo nuestro proceso de indagación. ¿Recuerdan, mis estudiantes? Pues bien, vamos a tener en cuenta todo este proceso y vamos a llevar a cabo la sesión del día de hoy. Paso número 1, mis estudiantes, vamos a revisar juntos el proceso de indagación que hemos venido realizando. Para ello, primero vamos a hacer la problematización de las situaciones. Problematizar situaciones. ¿Cuál fue la pregunta y la hipótesis de indagación? La pregunta de indagación científica fue: ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimenta? Y como hipótesis, ¿cuál fue la hipótesis? ¿Existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que estos experimentan? ¿Qué variables identificaron? Muy bien, mis estudiantes. Las variables que identificamos fue la variable independiente. ¿En qué estaba relacionado esta variable independiente? En los tipos de residuos sólidos. Luego, identificamos nuestra variable dependiente, que tenía que ver con la descomposición o degradación de estos residuos sólidos. Y las variables intervinientes, que venía a ser la humedad, la temperatura, la luz, el suelo, etc., que eran los factores que de alguna manera contribuían a la degradación de estos residuos sólidos. La experimentación científica que sustenta nuestra hipótesis es que no todos los productos o sustancias se degradan en la misma velocidad o de la misma manera, sino que dependen de varios factores. Por ejemplo, la estabilidad de las moléculas que lo forman o que favorecen o no a la acción de los microorganismos o la variabilidad de las condiciones ambientales como la lluvia, humedad, temperatura y otros. Es decir, que no todos los residuos sólidos tienden a degradarse de la misma manera. A medida que vamos a ir avanzando, iremos comprendiendo mejor la explicación a este pequeño fenómeno. Todo lo que hemos visto anteriormente tiene que ver con este fenómeno llamado degradación. ¿Qué es una degradación? La degradación es un proceso natural en el cual los materiales se van integrando a la naturaleza por la acción de algunos factores como la temperatura, la humedad y ciertos microorganismos. Este proceso tiene una duración diferente a cada tipo de material y va de pocos días para residuos como el papel hasta 5.000 años como el caso de las botellas de vidrio. Como ustedes pueden observar en ese pequeño gráfico, podemos observar que no todos los residuos sólidos se degradan de la misma forma y en el mismo tiempo. Tienen un proceso de degradación distinto al otro. Ahí tienen el papel de 3 meses a 1 año. Tienen, por ejemplo, las pilas de 500 a 1.000 años. Es un proceso que va desarrollándose. Los plásticos, dice, de 100 a 1.000 años. Miren todo este proceso de degradación que sufren cada residuo sólido. No podemos olvidar cuáles son los objetivos que nos planteamos en nuestra indagación. ¿Qué objetivos se plantearon lograr, mis queridos estudiantes? Los objetivos de la indagación fueron los siguientes. Primero, explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que estos experimentan.
Esto implica que vamos a, primero, describir los cambios que experimentan los residuos que se generan en nuestra vida cotidiana. Analizar el proceso de degradación que han experimentado en cada uno de ellos. Y luego vamos a comparar esa degradación que ha sucedido con cada uno de estos residuos sólidos. Para ello, nosotros vamos a tener que diseñar algunas estrategias en nuestra indagación. Estimados estudiantes, ¿qué procedimientos propusimos para comparar nuestra hipótesis? ¿Recuerdan? Para variar las variables independientes, se consideró 3 tipos de residuos sólidos, 2 de cada uno. Para observar la variable dependiente, se observó cada 2 días los cambios en cuanto al color, tamaño de estos residuos sólidos. Para controlar las variables intervinientes, se tuvo en cuenta colocar los residuos en depósitos transparentes e iguales, con la misma cantidad y calidad de suelo, humedad, así como controlar la cantidad de luz y temperatura colocando los depósitos en un mismo lugar. Eso tiene que ver un poco con la hipótesis que pudimos plantear en nuestro proceso de indagación. ¿Vamos recordando? Muy bien, estudiantes. Luego vamos a ir desarrollando el proceso de generar y registrar los datos. A continuación, revisa tu portafolio, las tablas de los datos sobre los cambios experimentados por diferentes tipos de residuos sólidos observados que ya hicimos la sesión anterior. ¿Cuáles son esos datos? ¿Cómo son los datos de inicio? ¿Cómo son los datos del último día? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? Ahí la figura nos puede ayudar un poco, recordando. Las observaciones realizadas cada 2 días de cada uno de los residuos te debe haber generado un conjunto de datos. Esos datos registrados son los que vamos a analizar a continuación. Vamos a dar un ejemplo con datos de inicio y el último día de 2 tipos de residuos sólidos observados. Pero recuerda que tu registro presenta todas las observaciones durante 3 semanas de 3 tipos de residuos sólidos, o sea, 2 muestras de cada uno de ellos. Yo en el gráfico te voy a explicar solamente uno de ellos. Tengo, por ejemplo, una cáscara de plátano, tengo un trozo de alambre y tengo un pequeño fragmento de vidrio. ¿Cómo fue al inicio? Como pueden ver, el color amarillo, el olor fresco, un tamaño de 5 centímetros de la cáscara de plátano. Pasados ya los días, esto fue cambiando de color, se puso de color negro, el olor fue a moho o humedad y el tamaño se redujo aproximadamente a la mitad. ¿Son iguales o son diferentes? ¿Hubo algún cambio? Muy bien, vamos examinando la siguiente muestra. Tenemos ahí, por ejemplo, nuestro alambre, color plateado, olor a metal, un tamaño de 4,5 centímetros. El color, ahora después de algunos días, fue marrón, el olor fue óxido y el tamaño igual. ¿Observamos alguna diferencia? Con respecto al fragmento de vidrio, el color es transparente, el olor no tiene olor y el tamaño es de 5 centímetros. Pasado varios días, el color sigue siendo transparente, sigue no teniendo olor y el tamaño sigue siendo igual. ¿Son iguales? Muy bien, estudiantes. Vamos contestando de alguna manera a las preguntas que nos estamos planteando. Qué interesante resulta este proceso de indagación científica. Con pequeños ejemplos podemos entender y estas preguntas que nos planteamos nos permiten dar respuesta inmediata a todo el proceso de indagación que estamos viniendo a realizar. Analiza datos e información en este proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar los datos. Ahora vamos a examinar los resultados que hemos ido organizando.
Pero antes de analizar nuestro resultado, es preciso verificar si hay evidencias suficientes para aceptar o no nuestra hipótesis. Observen los datos que se han registrado en tu tabla y responda. ¿Tenemos evidencia suficiente sobre el fenómeno que hemos venido indagando? ¿Qué cambios han observado y registrado en los residuos sólidos que han ido observando? ¿Cómo son estos cambios? Después de responder las preguntas, vamos a describir lo que ha ido sucediendo con estos residuos sólidos. Con el residuo sólido de la cáscara del plátano y así con los 3 ejemplos que hemos ido desarrollando. Yo acaso voy a mostrar, voy a explicar una pequeña muestra, en este caso que es de la cáscara del plátano. Miren, primero la cáscara del plátano de color amarillo. ¿Qué olor tenía? Dulce. Pasados los días se puso un color pardo y el olor que migraba era aminoácido. Pasados más días cambió el color de la cáscara, se puso el color café y el olor fue un poco más desagradable. Ya pasó los 21 días, la cáscara de plátano se puso de color negro y el olor fue a humedad húmeda. Todo esto que estoy explicándoles que sucedió solamente con la cáscara de plátano toma un nombre. Sí, estudiantes, todo esto es el proceso de descomposición o degradación de algunos residuos sólidos. Qué interesante, ¿verdad? Pues bien, todo este proceso tiene que ver con el fenómeno que vamos a ir indagando y desarrollando. Es muy importante para nosotros poder conocer todo este proceso. ¿Qué entendería yo entonces por descomposición? Se denomina descomposición al acto y consecuencia de descomponer, es decir, generar desorden, segmentar las partes de un compuesto, estar en un estado de putrefacción o perder el estado saludable. Desde la perspectiva de la biología, descomposición supone un proceso que lleva a convertir el cuerpo de un organismo viviente en una información simple de materia. Al respecto, hay que decir que el cuerpo comienza a descomponerse tras el deceso del individuo. En la primera etapa se produce una emisión de gases, mientras que en la segunda etapa la materia comienza a descomponerse y se forman fluidos. Qué interesante este proceso de descomposición, ¿verdad, mis estudiantes? Muy bien, continuemos entonces con este pequeño proceso de degradación o descomposición. Estimados estudiantes, ten presente que analizar es mirar detalladamente cada una de las partes de un todo y los pasos o momentos de la indagación. Estimado estudiante, ¿qué es lo que sucede con la cáscara del plátano? ¿Qué sucedió con el residuo de la zanahoria? ¿Y qué sucedió con el fragmento del vidrio y los demás residuos? La cáscara del plátano es la piel del plátano que se ha ido oscureciendo. Esto debido a que la cáscara depende de una sustancia, como el etilo, que provocan que se cambie de color demasiado rápido. Se le conoce como ennegrecimiento, es decir, se pone negro el color de esta cáscara. Además tiene una estructura compuesta por otras sustancias y proviene de una planta que es un ser vivo. Los seres vivos se descomponen porque la materia orgánica que los compone está sujeta a la degradación microbiana. Ahora te invito a que realices el análisis de la degradación de cada uno de estos residuos y anotes en tu cuaderno. Estimado estudiante, también vamos a comparar cómo se ha ido desarrollando la degradación de cada uno de estos residuos que han ido experimentándose. ¿Qué similitudes has podido observar?
¿Son diferentes? ¿Son iguales? Así es, mis queridos estudiantes, el proceso de degradación es similar en algunos residuos. Ahora tú lo has podido comparar. Escribe en tu cuaderno si encuentras algunas similitudes que has ido observando. Por ejemplo, la cáscara del plátano y la zanahoria fueron cambiando de color al mismo tiempo y desprendiendo olores. También se redujo un poco su tamaño. Recuerda que también tienes que observar el suelo, si desprenden algún líquido, si el suelo cambió su textura y otros detalles más que puedes haber ido observando. De seguro también que has ido observando que la cáscara del plátano y los restos de zanahoria en el proceso de degradación empieza y continúa rápidamente. Estos son residuos sólidos biodegradables, los cuales están formados por materia orgánica, que pueden descomponerse en moléculas más pequeñas, como las sales, azúcares, ácidos grasos, etc. Gracias a la acción del microorganismo como hongos y bacterias y las moléculas resultantes, pueden ser utilizadas por las plantas como alimento. Estimados estudiantes, si comparamos con el pequeño pedazo de vidrio, el fragmento de vidrio, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, mis estimados estudiantes, en el vidrio el proceso es diferente, no se observan cambios evidentes, continúa transparente, no tiene olor, su tamaño no ha cambiado, no ha variado. El vidrio está formado por materiales inorgánicos, entre ellos arena de sílice. Su descomposición es muy lenta, pero en cambio si decimos reciclar, el vidrio se pone de cabeza ante los materiales reciclables. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo en esta sesión el día de hoy. A continuación, vamos a ver un poco cómo se predice el comportamiento de las variables y lo podemos contrastar. Estos resultados con tu hipótesis y la información científica para confirmar o refutar nuestra hipótesis. Continuamos. Es fundamental en este momento comparar los resultados obtenidos con la hipótesis y con la información científica, por lo que el registro hecho en tu portafolio se constituye en nuestra fuente de información importante. ¿Cuál fue tu hipótesis? ¿Cuáles fueron tus resultados? ¿Cuál fue esa información científica que sustenta tu hipótesis, mi querido estudiante de quinto año de secundaria? Nuestra hipótesis fue: existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que estos experimentan. Los resultados indican que la degradación es diferente en distintos tipos de residuos sólidos. Los cambios de color, olor, tamaño ocurren más rápidamente en los residuos biodegradables como la cáscara de plátano y la zanahoria. En los inertes, como el papel y el cartón, también ocurre, pero es mucho más lento. En los reciclables, como el vidrio y el plástico, no se observan cambios en este periodo de experimentación. La información científica nos dice que no todos los productos o sustancias se degradan en la misma velocidad y en el mismo tiempo, sino que dependen de varios factores. Por ejemplo, la estabilidad de sus moléculas, que favorecen o no a la acción de microorganismos, o la variabilidad de las condiciones ambientales como la lluvia, humedad, temperatura y otros. ¿Qué se podría decir de la degradación de los residuos de comida, de un metal o de una madera? Miren, podemos observar en esos gráficos, no todos los residuos tienen el mismo proceso de degradación, ni el mismo tiempo de poder degradarse. Cada elemento tiene, según su contextura, sea de material orgánico o inorgánico, un proceso de degradación
o de descomposición. Vamos a elaborar entonces, con estos datos que tenemos, nuestras conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que has construido en este proceso de indagación, mi querido estudiante? En el experimento se pudo comprobar que los residuos biodegradables como la cáscara del plátano y zanahoria se descomponen más rápidamente. Estos residuos provienen de organismos vivos que se someten a procesos de biodegradación. En los residuos sólidos reciclables como el vidrio y el plástico no se observan cambios. Se conoce que su proceso de descomposición tarda más de 1000 a 100 años respectivamente debido a la composición difícil de acción de los microorganismos que participan dentro de este proceso de degradación. En los residuos inertes como el cartón y el papel sí se observan cambios, pero mucho menores. Se conoce como los biodegradables, pero tienen un proceso lento de descomposición. Estimados estudiantes, ¿consideran que su hipótesis ha quedado comprobada? ¿Por qué? ¿Los objetivos han sido logrados? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hemos podido lograr? ¿El procedimiento realizado ayudó a demostrar la hipótesis? ¿Se realizó algún reajuste en este proceso? ¿Qué otras preguntas de indagación surgen en tu mente en este momento? ¿Cómo podemos aplicar lo investigado para plantear recomendaciones para el manejo de residuos y que aporte la solución de los conflictos ambientales? Muy buena pregunta, mis queridos estudiantes. Todo este proceso nos ha permitido llegar a conclusiones mucho más claras. Muy bien, estudiantes, les felicito a cada uno de ustedes por esta pequeña experiencia que acaban de vivir, de experimentar. Finalmente, para completar el reto, vamos a presentar mediante un informe escrito el proceso y resultado de tu indagación. Imagina que también lo vas a enviar a Consuelo. Ella debe tener respuesta para poder responder a este pequeño proceso de indagación. En la presentación de tu indagación vas a tener que tener en cuenta lo siguiente: la pregunta e hipótesis de tu indagación, el sustento y sus variables, tus objetivos de indagación, los procedimientos y materiales que has venido utilizando, los resultados, cómo ayudaron a demostrar tu hipótesis, las conclusiones, si éstas responden a la pregunta planteada, ajustes que realizaste que ayudaron a demostrar tu hipótesis, algunas recomendaciones para el manejo de los residuos que aporte a la sostenibilidad de la biosfera relacionado con la solución de los conflictos ambientales. Estas recomendaciones las aportarás en un mural como el producto del proyecto. Muy bien, mis queridos estudiantes, este proceso parece un poco difícil, pero ya vieron, con esta pequeña explicación espero haber podido ayudarles a que este proceso de indagación haya sido mucho más simple y mucho más sencillo. Me imagino que ustedes han ido observando todos estos días el trabajo que se ha ido desarrollando. Con lo que acabo de informarles han podido verificar todo el largo proceso y concluir al resultado del reto que nos hemos propuesto el día de hoy. Agradezco una vez más siempre que estén ahí predispuestos a poder aprender y a participar en las sesiones de clase. Agradezco su esfuerzo que hacen todos por estar presentes en esta sesión de clase. Muy bien, mis estudiantes de quinto año de secundaria, la amiga Rocío se despide hasta la próxima semana. Si van a salir, no olviden, usen su mascarilla. Mantengan su distanciamiento social. Llegando a casa, lávense las manos. Y si es posible, quédate en casa. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Envío las actividades pendientes, tanto en la sesión como en la actividad que mando a través de un PDF. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima semana, mis queridos estudiantes.